pedir algo, es la que más tendríamos que mirar. Mucho más que qué actividades proponemos, mucho más que qué contenidos abordamos. ¿Qué es esa columna? Y lo voy a decir con todos los nombres que conocemos. La columna de objetivos, metas, propósitos, expectativas de logro, capacidades, habilidades, competencias, pónganle el nombre que quieran. Pero la pregunta en el fondo es una y así de gorda. ¿Qué tipo de persona queremos formar, queremos ayudar a que se vaya formando? Esa es la pregunta clave. Y entonces, ese tipo de persona que quiero apoyar y ayudar a formar, no renuncia porque ahora no tengamos escuela. Sigo pensando en eso. Me va a diferir lo que priorizo en este momento. Otra vez, al ser diferente. No es que mejor o peor, algunas cosas sí, pero ¿qué priorizo? Y entonces lo que yo me pregunté es, dentro de ese tipo de hombre o de persona que deseo formar, ¿qué priorizo? Y yo personalmente me encontré con que priorizaba dos grandes bloques. Y los dos grandes bloques que priorizaba, lo cual no significa que niegue todo lo otro. Esto es lo que priorizo en este momento, yo, Ruth. Uno, formar un individuo pensante. Un individuo que pueda desarrollar sus estrategias cognitivas, que pueda analizar, reflexionar, comparar, establecer relaciones entre medios y fines. O sea, y ese individuo pensante va a requerir muchas veces de mí que yo me dé cuenta qué cosas está pensando o qué estrategias cognitivas está pensando, qué relaciones establece cuando hace lo que está haciendo. Hoy me causó gracia, se los puedo leer, porque le avisé a mi nuerija que lo iba a usar, porque uno de mis nietos, tiene 5 años, le pregunta a su papá, o sea, mi hijo, ¿cómo hiciste para alquilar tu trabajo? Bueno, uno se sonríe y dice, 5 años, le pregunta al papá, ¿cómo hiciste para alquilar tu trabajo? Lo que a mí me resultó interesante es que yo tuve que empezar a, no diagnosticar, a detectar qué lógica subyace a que él pregunte por alquilar el trabajo. Y está haciendo una sinonimia entre alquilar y conseguir. Suposiciones mías. Pero que la palabra alquilar no la usó sin querer, él está estableciendo una relación, está pensando. Entonces, es un ejemplo quizás tonto, pero esto pone en juego cuando te decimos que hoy los docentes, más que nada, somos facilitadores de los aprendizajes, pero requiere de nosotros esta quizás tarea de investigación, donde empiezo a darme cuenta qué aparece cuando aparece. Gran bloque, formar individuos pensantes. Entonces, por lo tanto, el segundo bloque grande tiene que ver con, y lo digo otra vez con todos los nombres, con lo socioafectivo, con lo vincular, con lo emocional, con la empatía, con lo ético ideológico. O sea que ustedes pueden darse cuenta que estos son los dos grandes grupos que hoy en día me provocan, me importan, porque además sé que estos dos son los que son posibles de alimentar, de estimular, estén en el ámbito escuela o estén en el ámbito casa. Y entonces, sí, en algunos casos estoy de acuerdo con lo que van diciendo, que además Andre lo va tomando. Pero lo que quiero decir es ¿a qué me refiero? Necesito explicar un poco esto, porque no es solamente los vínculos, es más que eso. Es el sistema de valores. Y el sistema de valores me apunta, los vínculos, el sistema de valores, todo, me apunta a una que hoy en día priorizo por sobre todas las cosas, porque al ser un transversal, y lo llamo construcción de la ciudadanía. Y lo llamo construcción de la ciudadanía porque en algunos casos esta construcción de la ciudadanía, cuando yo era chica, hace años ya, esto se estudiaba o era contenido cuando teníamos en la secundaria una materia llamada instrucción cívica.
Hoy en día, por suerte ustedes ya lo tienen tan incorporado que a veces ni siquiera registran cuántos cambios ha habido a nivel de concepciones. Construcción de la ciudadanía no empieza en la secundaria, empieza el primer momento. Es un transversal. ¿Y dónde lo encuentro? En todas partes. Esa construcción de la ciudadanía está en la ESI, cuando hablamos de los derechos. Ahí lo encuentro también. Me lo encuentro cuando hablamos de sistemas de valores. O sea, esta construcción de la ciudadanía tiene hoy en día como unas cuantas cosas que hay que tener en claro. Lo que a mí me interesa es, cuando hablamos de los derechos, y en construcción de la ciudadanía estamos hablando de derechos, y voy a usar el 25 de mayo. Voy a usarlo, porque muchas de las preguntas que me hacen es cómo hago por miércoles con el 25 de mayo. Es un simple ejemplo porque lo tenemos encima. Fíjense ustedes que cuando uno habla del 25 de mayo, lo primero que uno tiene que decir, que ustedes lo saben, es que las efemérides, las celebraciones, las fiestas patrias, como quieran llamarles, no son el recurso para estudiar historia. O sea, historia, no se celebra para estudiar historia. En todo caso, se podrá usar como un recurso, pero no es ahí donde radica. En realidad, todas las efemérides, celebraciones, fiestas patrias tienen que ver con esto que llamamos construcción de la ciudadanía. Una ciudadanía que al tener una historia se conforma como comunidad. Y eso me importa hoy en día por lo siguiente. Yo quiero una sociedad que sea una sociedad del cuidado. Y la pregunta es, ¿por qué pongo el acento en sociedad del cuidado? Hace años que me vengo peleando con el término respeto. Muchos de ustedes recuerdan que la palabra respeto iba unida a respeto a los adultos, respeto a la autoridad, respeto a los mayores, lo cual implicaba una relación de asimetría. En la sociedad que queremos puede haber diferencia de roles, pero una asimetría en cuanto a relación de derechos, por ejemplo. Entonces, para poder congeniar esto, le agregamos un calificativo y empezamos a hablar de respeto mutuo. Yo hoy prefiero hablar, hace muchos años, que quiero una sociedad en la cual todos nos cuidemos. Y ¿por qué elijo esto ahora? Porque en esta situación de crisis es uno de los valores que más se pueden percibir, trabajar, porque los valores se actúan, no se declaman, se actúan. Entonces fíjense que si yo hablo de los tapabocas o barbijos y le pregunto a cualquiera a nivel de prejuicios, ¿por qué hay que usar un tapabocas? Para no enfermarme, no. Para cuidarme, no, no es solo eso. Yo uso un tapabocas, no solo para cuidarme, para cuidar al otro. Fíjense ustedes cómo esta sociedad del cuidado, esta construcción de ciudadanía, en este momento no está alejada. Y más todavía les voy a decir, porque por algo hablé del 25 de mayo. Fíjense ustedes en esta sociedad del cuidado. Cuando uno habla del 25 de mayo y los derechos y todo, lo primero que recuerdan los nenes más chiquitos, ahora voy a jardín un poquitito, permítanme, estuve en secundaria, primaria, jardín. Lo primero que se hablaba en otra época, 25 de mayo, el aljibe. Gran época, el aljibe, perdón. Todos nosotros sabemos en cuántos lugares de nuestro país todavía se sigue con la bomba. O sea que mientras que no tengamos todos el mismo derecho a acceso a viviendas dignas, a salarios dignos, a trabajo digno y todo lo que ustedes ya saben, a una educación, a una salud, no voy a seguir nombrándolos. Todavía tenemos mucho que trabajar en esta construcción de la ciudadanía, que no es algo que se declama, es algo que se vive. Pero hay otra cosa más. Fíjense ustedes que cuando celebramos el 25 de mayo, una de las cosas que aparece siempre, por lo menos en mi época, quizás ahora ya no, son los vendedores ambulantes. Y los dibujamos, los pintamos, los disfrazamos y recordamos a todos los vendedores ambulantes. Ahora yo les voy a pedir una cosa. Cuando entramos con la pandemia o prepandemia, en etapa de cuarentena, piensen ustedes conmigo, ¿cuáles fueron las primeras ocupaciones que no entraron en cuarentena?
justamente las que no entraron en cuarentena eran todas las que tenían que ver con la posibilidad de entregar a domicilio comidas y medicamentos. O sea, por favor, no estoy hablando de un delivery porque no tengo ganas de cocinar y porque vienen, estoy hablando directamente de que la decisión de que los que llevan a las distintas casas comidas y medicamentos cumplían una función social. No hay sociedad si están muertos los ciudadanos. Una función social. Y entonces me pregunto, ¿no es el momento que además de indagar quiénes eran los vendedores ambulantes, nos preguntemos qué función social cumplían? Y como esto puedo ponerles muchos ejemplos donde lo que me interesa es esto, a nivel de metas o propósitos, qué tipo de hombre quiero ayudar a formar, dejando de lado formar con esto de Frankenstein educador, mi amigo Philippe Merieux, etcétera. Pero déjenme que use algunos términos que nos resultan parejos, que tiene que ver con esto. Construir ciudadanía implica, entre otras cosas, preguntarnos mucho más por el por qué y para qué, y no solamente el qué. En todo lo que querramos, ¿para qué sirve? ¿Por qué existe? Cuando todo nuestro sistema escolar está armado sobre lo que podríamos denominar la respuesta única y además correcta. Cuando lo que más me interesa es abrir el pensamiento divergente y la respuesta alternativa. Y después veremos cuál es la más adecuada o no. Pero no me puedo... Esto tomaba un paquetito. ¿Qué pasa en las instituciones? ¿Qué pasa estrictamente a partir de esto con los directivos? Las instituciones educativas son, y esto sí, después lo desarrollé, lo digo con toda honestidad, en el curso sobre liderazgo, lo desarrollo un poco más porque me preocupa, aunque uno lo sepa, pero yo necesito relacionarlo con su práctica. Un par de cosas. Primero, cuando nosotros hablamos de la escuela tiene dos características. Por un lado es una institución, lo cual significa que es una construcción cultural, pero además la escuela es una organización y como organización tiene roles, tiene parte edilicia. En este momento hacemos escuela, no estamos en la escuela, pero la idea de escuela continúa en todo momento para entenderla. Tiene tiempos, tiene roles definidos, tiene distribución de tareas y tiene un sistema de normas, un sistema de modos de funcionamiento que hacen que esa escuela funcione de un modo a veces parejo. Y acá viene, entre otras cosas, dos preguntas que constantemente me hacen. ¿Tengo que planificar? Sí, mi amor. Tenés que planificar. En la medida que la planificación es un organizador, es una hipótesis, es una suposición, pero no una imposición. O sea, pensar en eso. Ahora que en algunas cosas no ponga qué actividad voy a hacer, porque le voy a preguntar a la familia qué actividad acostumbran a hacer, eso también es planificar. Eso también es pensar en ese sentido. Por el otro lado, además de planificar, vuelvo a repetir, no me importa el formato, voy a hablar de eso. Pero sí el planificar en el sentido de pensar y volcarlo de alguna manera. No a modo de control, a modo de necesidad, no de control. ¡Ja! Y por el otro lado, hay otro término, que es el término informe. Bajo el modo que quieran. Informe. No, lo he hablado esto con directivos, con supervisores y lo voy a seguir hablando. ¿Qué quiero decir con ello? No estoy en contra ni de las planificaciones ni de los informes. Dije desde el primer momento que en lugar de mirar mejor o peor, empecemos a mirar diferente y de acuerdo a ello veamos si mejor o peor. Pero la idea es diferente porque la situación es diferente. Entonces, informe. Si en este momento te llama alguien a contarte, vos no sabés a quién vi, y te lo cuenta. Y vos después a la noche le contás
con quien estés cenando, ay, te tengo que contar, no sabés lo que me dijo